Buenos días. En el video que presentamos el día de hoy va específicamente con la parte del objetivo número 2 que vamos a trabajar en este tercer lapso, que es la parte de gramática, específicamente el análisis sintáctico y análisis morfológico. Ciertamente, disculpen, como hemos especificado desde el primer lapso, la materia de castellano y literatura de tercer año engloba la mayoría del material de castellano y literatura de lo que han visto desde primaria hasta bachillerato. La idea de todo esto es que todo lo que ellos han aprendido hasta el momento les vea la utilidad, la práctica de ello. Entonces, a través de lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, es precisamente reforzar las herramientas adquiridas y en este tercer lapso nos vamos a enfocar ciertos aspectos conceptuales que son necesarios repasar, reforzar para entonces poder hacer el trabajo de consistencia en esto de la escritura, el de conocer lo que estamos haciendo, que va en cada una de esas palabras, por qué tienen que estar ubicadas allí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de ello es precisamente que ellos, en vez de mantener la estructura conceptual todo el tiempo aquí, que pasemos del proceso de la práctica, que ellos vean exactamente la ubicación de la palabra dentro de la oración, su naturaleza, por qué allí y no en otro lado, por qué esa función, etcétera, etcétera, etcétera. No es que no lo sepan, ojo, es bien importante aclarar eso. Sí lo saben, pero a medida que adquirimos mayores destrezas, mayores herramientas, eh, uno tiene que ir buscando técnicas, herramientas que se nos haga efectiva todo ese conocimiento adquirido y que se empiece a concretar en acciones en el cual ellos le vean realmente la utilidad o la funcionalidad de algunos criterios en la parte del castellano y de la literatura, que los van a ver con mucha más consistencia cuando estén en cuarto y en quinto año, en el cual ya la parte gramatical queda como parte de su herramienta de trabajo, más ya nos inclinamos más con la parte literaria. Ahora bien, eh, comenzamos todo este proceso del trabajo de análisis de sintáctico y morfológico, primero desmontando conceptos que ellos mismos también lograron ensamblar con sus conocimientos y a su vez también lo reforzamos con la parte visual, con los videos, con presentaciones que sustentan toda esa parte teórica. Todo lo que se ha dado allí está dentro de academia. Permítanme compartir pantalla. Comenzamos precisamente nuestro trabajo de la parte del análisis gramatical con definición de sintagma nominal y sintagma verbal, y allí entonces determinamos la diferencia de lo que era un sintagma nominal y un sintagma verbal. Dentro de las láminas que están publicadas en academia, en la parte de archivos, estructuramos lo que hay que tomar en consideración dentro del sintagma nominal, los elementos determinantes, el núcleo y el complemento del nombre. Cuando hablamos de determinantes están los artículos demostrativos, determinativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Cuando estamos hablando del núcleo, ahí estamos entonces con el sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada, y cuando hablamos del complemento del nombre, ahí podemos entonces determinar a veces algún adjetivo, un sintagma nominal o cualquier otro elemento que acompañe dentro del proceso del sujeto. Cuando empezamos a trabajar el sintagma verbal, el trabajo
que se determina allí lo estamos hablando del verbo como núcleo de la oración. ¿Por qué? Porque de ahí entonces se genera la función eh, o la acción que se genera en la oración, y dijimos que de ese núcleo del verbo, que es el verbo, perdón, nos acompañaría entonces los componentes facultativos o lo que llamamos complementos así sencillos, como complemento directo, indirecto, circunstancial, predicativos y complementos agentes que se utilizan para los verbos en la voz pasiva. Dichos complementos no lo tratamos en ese momento y dijimos que lo íbamos a tratar en la siguiente semana como parte del elemento de trabajo de la parte conceptual, de la parte gramatical. Luego de ello, empezamos a trabajar con las oraciones simples, determinando que existen las enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas y dubitativas. Cuando empezamos entonces a hacer el análisis como parte del ejercicio práctico de las oraciones que tienen presente en la lámina, pudimos determinar que había que reforzar la parte de los verbos. No es que no sepan qué son los verbos ni cómo se conjugan, que no simplemente el hecho de la repetición constante de ellos, muchas veces caemos entonces en ciertos olvidos que son importantes y compartimos allí un video que está publicado en el muro de academia de tercer año. este, Disculpen, voy a dejar de compartir la lámina un minuto para entonces compartir pantalla con por lo menos la portada del video. No voy a transmitir el video por esta vía porque se nos haría extenso el video, pero en esta presentación que está publicada, como ya yo dije, en el muro de academia, se presenta un video donde nos hace un resumen bien interesante en 12 minutos, un repaso de todos los verbos, tanto en la forma simple como en las formas compuestas, y dando como pequeños tips memotécnicos para que ellos preserven en su memoria toda la estructura de los verbos. Dejo de compartir esto, ya saben que esto está publicado en el muro de academia. Sumado a ello, también trabajamos otros elementos que son importantísimos dentro de la estructura de la oración, como las preposiciones. Vuelvo a compartir pantalla y publicado también en el muro de academia, no, mentira, en el muro no, en los archivos. En el archivo de academia está la lista de las preposiciones que se utilizan en dicha estructura de la oración. Hicimos un repaso de las mismas y se le entrega el material para que ellos tengan presente para repasar las preposiciones. Como ya les dije anteriormente, no es que ellos no lo sepan, simplemente estamos utilizando todos esos elementos, todas esas herramientas que ellos tienen para hacerlo como un modo de repaso conceptual para la hora de la aplicación, cuando hagamos la prueba oral con las oraciones, donde ellos me van a determinar las funciones de las palabras y la naturaleza de las palabras. Y ahí entramos con la parte de la morfología. Obviamente, cuando hablamos de la morfología, podemos extender una serie de elementos de desmontar para cada una de las palabras. Y se les dio a ellos un cuadro donde nos presenta los elementos que necesitamos para hacer el análisis morfológico de la oración. Nuevamente comparto pantalla con ustedes y voy a ampliar la pantalla para que tengamos entonces este referente para que podamos verlo todos. Entonces, dentro del análisis morfológico, vamos a destacar la funcionalidad del sustantivo, del verbo y del adjetivo.
Porque los demás elementos que acompañan en la oración son elementos que son concretamente de utilizar, que si es una preposición, si es un artículo indefinido, definido, o cualquiera de las opciones que puede tener el artículo. Pero en cambio, con los sustantivos, los verbos y los adjetivos, va a depender mucho de la palabra que va a ser utilizada, del verbo que va a ser utilizado. Entonces, por ejemplo, tenemos el sustantivo. ¿Qué elementos tengo que tomar en consideración a la hora de sacar la morfología de la palabra, la naturaleza de la palabra? En principio, su enunciado, así tal cual como lo podemos encontrar en un diccionario. Por ejemplo, si digo la oración, la casa es verde, casa, sustantivo, su enunciado tiene que ser impecablemente casa. No hay otra forma de ubicarlo, así lo vemos dentro del diccionario. Pero entonces, dentro de la estructura de ese sustantivo, enunciado como casa, tiene un género que puede ser femenino o masculino, un número que está asociado al singular o al plural, y una funcionalidad dependiendo de la ubicación del sustantivo en la oración. Si yo estoy hablando del sustantivo que está en el sujeto, obviamente allí entraría como núcleo del sujeto. Ahora, si ese sustantivo estuviese en el predicado, dependiendo de cómo está estructurada la oración, ese sustantivo puede estar dentro de un complemento directo, de un complemento indirecto, de un complemento circunstancial, pero eso va a depender de dónde esté ubicado ese sustantivo. Ahora bien, cuando estamos hablando del verbo, igual tenemos que tomar en consideración su enunciado. Nosotros vamos a encontrar el verbo en la oración ya conjugado, pero cuando se pide el análisis morfológico y se pide el enunciado, obviamente tenemos que poner el verbo según está en infinitivo. Por ejemplo, amar, comer, dormir, que son los tres conjugaciones que están persistentes en nuestra lengua castellana, la que termina en ar, en er, en ir. Los tiempos, dependiendo entonces si están en los tiempos simples, en tiempos compuestos, el presente, el copretérito, y así sucesivamente, según como esté planteado en la oración, la persona, que puede estar en primera, segunda o tercera persona del singular, o primera, segunda o tercera persona del plural. Ahí entraríamos con el número singular, plural, y el modo, si es indicativo, si es subjuntivo, si es imperativo. Y en cuanto a los adjetivos, solamente mencionamos los elementos que vamos a tomar en consideración, pero esto, junto con los complementos, es el material que vamos a ver la próxima clase para tener toda la parte teórica encuadrada para hacer el análisis correspondiente de las oraciones. Enumero entonces los elementos del adjetivo. Tenemos un enunciado, hay clases de adjetivo, el género, el número y el caso. Bien, entonces con todos esos elementos que se trabajó el día lunes de la semana que ya terminó y el día viernes, ya la próxima semana entraríamos con otra parte más del repaso teórico de la parte de las oraciones para que Dios mediante, si todo va fluyendo, el día viernes sería el inicio de la evaluación oral para determinar entonces la funcionalidad de las palabras en la oración, que sería entonces el análisis morfológico y la parte del análisis sintáctico de la oración. Entonces nos estaremos viendo en un próximo video. Que tengan un buen día. Cuídense mucho.